Aquí estamos por Conclusión TV, un nuevo envío por el portal www.conclusión.com.ar. Voy a recibir al doctor Pablo Martín Serra, que es abogado, tiene una maestría y doctorado en la UNR, en nuestra querida universidad, apoderado de la UOM, titular de la Cátedra de Derecho Laboral 2 en la carrera de Tecnicatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNR y autor de Salgamos Jugando y Lealtad Leprosa, compañero de Virginia Maquena y padre de 3 hijas. Además, remata diciendo leproso y peronista en su presentación. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todas y todos. Bien. ¿Cómo se junta leproso y peronista, peronista y leproso? ¿Cómo se juntan esos dos sentimientos, no? Pensaba cuando íbamos a hacer la nota, digo, dejar de ser de un club es imposible, porque sacarte la camiseta de Ñulo, Sí, ahora, hay peronistas que se han bajado del barco, ¿eh? sí, sí. Y hay algunos que se han dado vuelta la camiseta también, pero bueno, Sí, pero no, eso es muy no, raro, como ¿eh? bien decís, Hmm. es más difícil, y menos en esta ciudad, Sí, y en esta menos en ciudad esta no lo... ciudad, tal cual. Sí. Eh, Diría que es casi imposible. Ujú. No, ¿cómo se junta? Se junta fundamentalmente, creo que los dos movimientos que vos estás nombrando tienen una particularidad y que es puro corazón, o sea, tanto Newell como el peronismo fundamentalmente es un sentimiento. Ujú. ¿Y dónde se juntan primero? En el corazón. Ujú. ¿Y cómo se juntan en el corazón? Me atrevo a decir que por un mandato familiar, sin ningún lugar a dudas, después cada uno ejecuta o procesa o reforma ese mandato familiar, pero no tengo la menor duda de que ambas situaciones se dan por un mandato familiar, fundamentalmente paterno, más Ujú. allá que en mi caso de Newell es integralmente familiar. El peronismo ahí, mi mamá en su momento teníamos discusiones familiares cuando era chico y recordaba. Ujú. Y bueno, obviamente en la cuestión política hay una cuestión mucho más racional que en la cuestión futbolística. Ujú. Y como digo siempre yo, la facultad genera un análisis crítico y analítico de las situaciones, de las ideas, de los Ujú. pensamientos, y uno ha tenido una, un revisionismo o una crítica a la ideología que impregnaba ese mandato familiar. De hecho, Ujú. me ha generado muchas discusiones con mi padre, hermosas discusiones cuando él estaba en vida, Ujú. porque bueno, generalmente la facultad conduce a un lineamiento de ideologías de izquierda y yo atravesé por esa etapa también cuando estaba en la facultad. Igual el general lo decía que el que no era marxista a los 20 era un insensible, y el que lo seguía haciendo a los 40 era un insensato, esto lo dice Ujú. Perón. Pero bueno, se junta por eso, en Ujú. función de lo que vos me estás preguntando, se junta por eso. Del mismo modo, repasando ese pensamiento crítico y ese recorrido universitario que a uno lo motiva y lo encuentra con los acontecimientos, el peronismo tiene anclaje en distintos momentos, ¿no? Antes de que Perón sea presidente la primera vez y después las decisiones del propio Perón siendo secretario de Trabajo y dando, no sé, otorgando derechos, construyendo nuevos derechos a los trabajadores. Y ahí está ese derrotero que marca una historia de por qué el peronismo es un sentimiento a la vez y, como vos dijiste recién, también tiene aspectos más racionales, ¿no? No sé, las vacaciones, la posibilidad de tener un aguinaldo, Sí, derechos mucho más amplios, ¿no? Que tuvo que ver con la sí, economía. a mí, sí, a mí me llega, y lo sostengo, yo, para poner un poco en situación, mi mamá tiene sexto grado y mi papá terminó su quinto año cuando cumplió sus 70 años. Ujú. Y lo pongo en contexto porque creo que el individuo no solamente es uno, sino que es uno y sus circunstancias. Ujú. Y cuando mis padres siempre nos inculcaron a mí y a mi hermana es médica, yo soy abogado, nos inculcaron
siempre la importancia de la educación. Y uno en la educación genera un montón de situaciones de análisis crítico, etcétera. No obstante eso, cuando yo atravesaba estos procesos universitarios o en la secundaria inclusive, porque a mí siempre me empezó a gustar desde muy chico. Yo siempre lo digo, mi primera historia argentina la leí a los 6 años, cuando era un libro estilo historietas, por decirlo de alguna manera, que contaba la historia argentina. Siempre me apasionó. Cuando yo hablaba con mi papá y le preguntaba por qué era peronista, yo no encontraba una respuesta racional desde su devolución. Hasta que un día se cansó, no puedo olvidarlo nunca más ese día. Un día se cansó y me dijo, yo soy peronista porque la primer pelota de fútbol que recibí fue de manos de Evita desde un tren. Entonces, ahí me cerró todo, porque detrás de igualdad, de un nene que nunca podría haber accedido a una pelota de fútbol, porque no tenía los recursos para accederlo, viven en lugares muy humildes, y lo equiparaba con aquellos que siempre podían haber tenido una pelota de fútbol como regalo. Entonces, jamás pudo olvidarse mi papá de eso, y bueno, y después de ahí vinieron un montón de cosas que cuando era chico era una pelota de fútbol, cuando era adolescente otras cosas y cuando era grande otras cosas, ¿no? Claro. Pero por eso digo que el peronismo se entiende desde esa reivindicación, y esa reivindicación pasa por una cuestión sentimental, por sentirse de alguna manera persona, seres humanos, individuos, porque siempre yo les digo cuando doy clase inclusive, y no temo en reivindicar determinadas situaciones ideológicas, uno no puede juzgar la historia con la perspectiva presente, tiene que juzgar la historia con la perspectiva del momento histórico. Entonces, habría que preguntarle a la gente que a veces cuestiona determinadas situaciones, ¿cómo era la situación de la gente en el momento que asume Perón el poder? Y cómo, cómo vivían los individuos al momento de que asume Perón el poder. Y la realidad es que los trabajadores, por ejemplo, en algunos casos no eran ni un número, o valían menos que un número antes de que Perón acceda al poder. Entonces, en las reivindicaciones, fundamentalmente lo que siempre yo sostengo es que lo que se reivindicó fue dignidad. Esa es la palabra. O sea, se le dio dignidad y posibilidades de oportunidades. Después lo de la igualdad vendrá de otro punto de vista, y hasta se puede cuestionar y podemos discutirlo, pero por lo menos posibilidades y oportunidades, digamos. De decirle, bueno, vamos a darle relativamente las mismas oportunidades a las personas para que puedan ascender socialmente y bueno, etcétera. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, de ahí Es que venía... está apropiado y atinente lo que decís, porque el contexto que diseñás o relatás de tu familia y el peronismo habilitó a que vos puedas estudiar. Tu papá y tu mamá no lo pudieron hacer en tiempo y forma o de manera temporal a su edad, a su adolescencia, pero vos pudiste ir a la universidad, que fue de ingresos irrestrictos a partir de la decisión de Perón, ¿no? Y no arancelada. Y, y que es una de las pocas cosas y yo pido fuertemente, y ruego que podamos resistir, porque soy brutalmente honesto, no sé hasta cuándo se va a poder resistir por un montón de circunstancias, inclusive por falta de políticas de Estado consecuentes con esa resistencia, a que sostengamos lo poco que nos queda. Hemos perdido seguridad pública, hemos perdido salud pública, y lo poco que nos queda para desarrollarnos como nación hoy es la educación, que a pesar de todo seguimos resistiéndola, que sea pública. Yo soy un hijo de la educación pública, desde mi jardín hasta mi doctorado la hice en la educación pública. Educación pública que hasta, también siendo honesto, a veces es injusta, porque yo soy el hijo de a lo mejor del tributo que pagó un obrero que no pudo mandar a su hijo a la facultad, y me sostuvo a mí, Sí, claro. que lo pude hacer. Entonces, tenemos que tratar de inclusive no solo resistir, sino reivindicar a que más personas puedan acceder a ese lugar, y que fundamentalmente accedan esas personas que aportan y que no pueden mandar en un acto de enorme injusticia a sus hijos
a las escuelas y a las universidades. Porque no nos olvidemos que cuando siempre decimos la universidad es abierta, la universidad es de todo por los que tributan todo, los que Claro, tributamos todo. sí. Y en ese gran tributo de todos está el tributo de la gran mayoría, Mm, que son laburantes y que a veces no pueden mandar a sus hijos a ese lugar que ellos aportan y que la clase media generalmente se hace beneficiaria de ese aporte de esas personas. Entonces, no solamente hay que reivindicarla, sino que hay que ampliar el espectro para que cada vez más, como decía Perón, ¿no? Que ujú, la universidad se llene con hijos de obreros, que ujú, esa es la gran meta, ¿no? ujú. Pensaba en los otros días, se cumplió un aniversario de la decisión de Perón de que hubiera trabajadores en las embajadas, para que cada trabajador representado en las embajadas del mundo recogiera el conocimiento de lo que era el trabajo en las distintas partes del mundo y lo volcara en las ideas de cómo llevar adelante la tarea del trabajo y los derechos en la Argentina. Creo que fue el martes, no importa la fecha, pero para saber que ese tipo de cosas estaban contenidos en ese proyecto político. Sí, sin duda. Y muchos más, y muchos más. Pero bueno, lamentablemente yo creo que tengo un pensamiento muy crítico, inclusive de lo que ha pasado a lo largo de los años dentro del mismo movimiento, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que el peronismo es mucho más que un partido político. ujú, El peronismo viene a darle, en mi concepción, una continuidad histórica, un pensamiento histórico que nace con San Martín, con Rosas y que continúa con Perón, y que fundamentalmente hay una palabra clave en esa línea histórica de pensamiento que es la soberanía y la ujú, independencia. Y cuando hablo de soberanía e independencia, lo hablo en sentido estricto, no solamente hacia la derecha, como habitualmente se ve, que también es hacia la derecha, sino hacia todo. ujú, Ser un país libre, justo y soberano eh, eh, era no tener influencias de ningún lado. Nosotros, si vos me corres inclusive periodísticamente, te diría, hemos sido bombardeados culturalmente desde todos los lugares, desde ujú, izquierda, de derecha, desde todos los lugares, porque había que eliminar esa semilla peligrosa que surgía en Sudamérica, que era Argentina. ujú, Porque el potencial argentino era inmenso. ujú, Y hoy me duele decirlo, hoy la verdad que si bien todavía tenemos potencial, hemos quedado muy lejos de ese potencial que teníamos oportunamente. ujú. Y realmente sin tener una postura conspiratoria de mi lado, creo que nos han aniquilado culturalmente y que después de lo cultural te aniquila todo. Ujú, Y yo tengo una postura que yo en lo personal no me enojo con quienes nos aniquilaron culturalmente, porque creo que es la historia de la humanidad, digamos. De hecho, es más, te diría que esas potencias que te han aniquilado culturalmente han hecho lo que ha hecho la historia de la humanidad en pos de sus propios países, digamos. Es más, hasta lo envidio, son nacionalistas que defienden sus propios intereses a costa de cualquier cosa. ujú, Yo me enojo con los propios, ujú, con los que nos hemos dejado ujú. bombardear, Sí. digamos, no con los ajenos. Yo no tengo ninguna adversión a ninguna nación extranjera, tengo una adversión a los propios que hemos permitido Ujú, dejarnos bombardear, digamos. Esa ujú. es mi postura. En esta deriva de esa parte peronista, de un dirigente, sos apoderado de la UOM, estás cerca de los trabajadores, de la Unión Obrera Metalúrgica, pero también tenés un sentimiento muy profundo que también tuvo una deriva importante en la historia del fútbol argentino, ¿no? Tiene marcas y jalones, títulos que lo posicionaron en el fútbol nacional y también ha generado a lo largo del tiempo una rivalidad. Eh, pero creo que me parece que Newell es mucho más que esa rivalidad, por lo menos es la sensación que tengo. Sí, sin duda. A mí más allá que siempre me haya gustado, realmente el proceso pandémico me derivó mentalmente en esta apasionada investigación histórica de Newell, que es lo Mm, que
junto a mi familia, lo que más amo en el mundo, eso sin ningún lugar a duda, no me pongo colorado en decirlo, y en su historia. La historia iniciando, ¿no? La historia de Isaac Newell es extremadamente apasionante. Newell es mucho más que un club de fútbol, Newell es una escuela de vida, y yendo al fútbol, fundamentalmente, Isaac Newell es el padre del fútbol nacional. Esto lo digo con todas las pruebas sobre la mesa. Nosotros, entre tantas cosas que vivimos en este país, vivimos un unitarismo solapado que nos hace ver las cosas con perspectivas porteñas y nada más. Y va haciendo un paralelismo de lo que yo te decía de las naciones extranjeras, lo mismo nos pasa para adentro con Buenos Aires y el resto del país. Y bueno, históricamente se pensó que el fútbol había nacido en Buenos Aires a través de Watson Hutton, al cual es un magnífico docente, al igual que Isaac Newell, que hizo mucho porque el fútbol exista, pero no fue el único. Porque contemporáneamente con esta persona, exactamente el mismo año que Hutton crea el Buenos Aires High School, en el año 1884, Isaac crea el Colegio Anglo-Argentino en ese mismo año, con la diferencia que Isaac fue el primer importador del primer reglamento, no porque lo haya importado él, sino porque lo mandó a pedir a Jeremy Martin, en Buenos Aires, que era el importador, el primer reglamento del fútbol oficial, del Football Association, como le llamaban, y la primer pelota de fútbol que existió en Argentina. Entonces, Isaac le dio forma a lo que se venía haciendo, que era la mezcla del fútbol rugby, cuando en sus orígenes que se empieza a jugar en Inglaterra y se traslada también acá a estos lugares. Lo que se jugaba era un fútbol rugby, no era el verdadero fútbol que surge a través de sus reglamentaciones y de sus instrumentos, porque la pelota deja de ser una pelota ovalada, más similar a la del rugby que a la del fútbol, para pasar a ser una pelota redonda, inclusive como la que tenemos hoy en día. Todo eso hizo Isaac desde su colegio, un colegio profundamente renovador para la época. La historia de Isaac es apasionante. Isaac era una persona huérfana, que había fallecido su madre, una persona pobre. Para que se den una idea, Isaac cuando muere, más allá de su gran prosperidad que había tenido en Argentina por ser un tipo extremadamente trabajador, aparte así lo recuerdan, él muere de tuberculosis. La tuberculosis no era una enfermedad que atravesaba la clase alta, más allá de donde venía Isaac. ¿Me explico? O sea, Isaac venía de una familia muy humilde de Inglaterra, donde vino a Argentina con una mano atrás y una mano delante, y donde tenía el sacrificio y el trabajo como estandarte. Eso lo lleva a tener enormes logros, Isaac de hecho colabora en el Colegio Colón como docente, cuando quien era el director del Colegio Colón va a buscar los mejores profesores para darle clases nocturnas a los trabajadores. Y Isaac lo hace, y donde le da clase, por ejemplo, y donde tiene contacto con Lisandro de la Torre, entre otras cosas, porque el Colegio Newell también ha tenido esa particularidad. Newell ha sido, yo un poco me causa simpatía cuando me dicen que no hay que mezclar la política con el fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y Newell ha sido un club de fútbol que se ha nutrido de gente extremadamente politizada, partiendo de la base de que su gran socio fundador, que fue Claudio Newell, ha sido intendente de la ciudad, ¿no? O sea, ya de ahí para abajo puedo poner un montón de ejemplos, ¿no? Pero ahí el Colegio Newell ha sido una gran cuna de pensamientos también políticos e ideológicos. Por eso digo, Newell, como Isaac Newell como club, es mucho más que un club de fútbol. Newell es una escuela de vida, sin lugar a dudas, y lo que ha generado en la sociedad desde el punto de vista educativo y deportivo así lo refleja. Claro, porque mencionás aspectos sociales, ¿no? Generar un colegio, totalmente, una escuela, un lugar donde practicar deportes, es un compromiso político, son políticas relacionadas con
poder injertar a las personas para que tengan un desarrollo social, colectivo, político, ¿por qué no? Porque a veces se habla de manera negativa de la política, y la política es una herramienta de transformación. Están quienes se han Totalmente. servido de la política, eso es otro tema, ¿no? Pero la política es una muy buena herramienta. ¿Tenés el libro a mano ahí para mostrarlo en cámara o no lo Sí, tenés? ¿Sí? sí. A ver si lo Ahí podemos está. ver. Ahí está, Ahí se ve. ahí se ve muy bien. Ah, tiene prólogo de Rafael Bielsa. Sí, 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 sí. Bien, otro El libro tiene leproso con nombre y apellido, digamos. y leproso y peronista Sí, también, también, con claro. nombre y apellido. Bueno, Leproso y peronista. los Bielsa me parece que son todos peronistas. Algunos afiliados, otros Sí, no, pero son todos peronistas. claro, exactamente. Están vinculados al movimiento, sin Sí, ninguna duda. Bueno, Rafael es embajador en Chile. sí. Él desde allá cuando yo el año pasado lancé el libro, la verdad que tuvo un acto de generosidad extraordinaria para conmigo. Ujú. Cuando le hice la propuesta, ni lo dudó, inmediatamente me dijo que sí, que le mande el libro, que lo iba a leer y que iba a ser el prólogo. Y la verdad que es un prólogo extraordinario que a mí me genera admiración y orgullo también, porque Ujú. enriquece también el contenido del resto del libro, ¿no? Mostraste, Y sí, mostraste una parte de lo que el libro tiene, que es hablar de Isaac Newells. Ahora, qué otro aspecto, qué otros puntos o capítulos desarrollás en el libro que hacen al encuentro con Newell y su historia? bueno, el libro obviamente como está en la tapa y como lo expreso, que habla, se llama Lealtad Leprosa, obviamente, es una vinculación que yo hago de las relaciones entre Newells y el Mm, peronismo, que fueron mucho más fluidos de lo que la historia mostró, ujú, digamos. Es más, de hecho, como habitualmente pasa, he encontrado información post edición del libro que podría ser otro libro más todavía mm, de esas mismas relaciones, pero bueno, habitualmente suceden estas cosas en ujú, las investigaciones. Eh, y bueno, y cuento todo, el libro son 6 capítulos, donde obviamente siempre el nombre de los capítulos está relacionado con algún concepto peronista, digamos, por mm, ejemplo, el capítulo Las Bases o el capítulo Comunidad Organizada ujú, o el movimiento obrero. Bueno, y en cada uno de esos capítulos cuento las relaciones que unió al club, a Newell's Old Boys, con el movimiento peronista durante los gobiernos de Perón. Yo hablo de los 3 gobiernos de las relaciones existentes durante los 3 gobiernos de Perón, con algunas particularidades casuales, por ejemplo, que el último equipo que Perón vio en vida campeón fue Newell, porque Newell sale campeón el 2 de junio de 1974 mm. pero bueno, esas son cuestiones azarosas casuales de la vida, pero bueno, después cuento cuestiones mucho más profundas, como por ejemplo el primer hecho que está en el capítulo del movimiento obrero fue el discurso que el general da, en ese entonces coronel, tenía 3 cargos, en la cancha de Newells, al movimiento obrero. Ujú, Y que no era casualidad, digamos. La cancha de Newells ha sido un club de fútbol que históricamente ha tenido y ha detentado, esto es una cuestión, un dato empírico, la mayor cantidad hasta mediados finales de los años 70, la mayor cantidad de socios y socias en Rosario y la mayor cantidad de recaudaciones ujú, en cuanto a partidos de fútbol en Rosario. Eso irremediablemente lo convirtió en el club más popular donde habitualmente asistían las congregaciones más populares. Eh, Era evidente que si Perón, en su carácter de secretario de Trabajo, venía a hablarle al movimiento obrero de ese entonces, lo iba a hacer en el lugar donde se congregaban el pueblo habitualmente. Uno no imagina que Perón vaya a dar un discurso a los trabajadores ni a la bolsa de comercio ni a la sociedad rural, digamos. O no, sea, no. es inimaginable. Bueno, y fue a la cancha de Newells. Entonces cuento un poco el relato, el discurso de Perón, las llegadas, con obviamente no solamente documentación objetiva, sino con testimonios de personas que estuvieron en esos momentos o, por ejemplo, en el caso de, del acto con el movimiento obrero, pues, me da testimonio Rubén Chiabaza, Mm,
que es el nieto de Joaquín Chiabaza, quien le saca la foto a Perón en la visera, en la famosa visera en la platea de Newell's, y cuenta la historia que su abuelo le contó de esa foto, digamos, de cómo Borlenghi, que era una persona muy allegada a Perón en ese momento, le hace... empiezan a hablar de los colores rojo y negro, por los colores históricos del anarcosindicalismo en Argentina y las vinculaciones y etcétera, ¿no? Ese es un dato también que lo cuento en un capítulo muy lindo. Después cuento en la parte de comunidad organizada el momento en que Perón da uno de sus primeros préstamos para ampliar el estadio, porque Newell ha sido y es tan popular que la cancha ya quedaba chica. Iba a construir un estadio para 100.000 personas en ese momento, hasta habían comprado los terrenos y todo, con préstamos que le dio Perón. Y transcribo la carta de Perón con la dirigencia de Newell de ese entonces. Digamos, las relaciones eran muy estrechas, a tal punto esa relación era muy estrecha que la dirigencia de Newell hace muy buenas migas también con Ramón Cereijo, que era el ministro de Hacienda de Perón de esa época, y Newell tiene la suerte innovadora para ese entonces de hacer una gira a Europa, lo cual no había sucedido nunca en Rosario, y solamente 5 clubes en Argentina lo habían hecho para el año 49, y Newell viaja con Racing y con San Lorenzo, con Racing justamente porque Cereijo, que era ministro de Hacienda, era una persona muy vinculada con Racing Club. Y hace una gira extraordinaria que fue importantísima por España, por Francia, por Alemania. Y en Alemania, por ejemplo, visita los clubes con compromiso social, como por ejemplo con el San Pauli, que es un club históricamente dedicado a las reivindicaciones sociales que enfrentó el nazismo en Alemania y bueno, era lógico que todas esas cosas sucedan, ¿no? ¿Qué pasó con esa idea de ese estadio? ¿Después se diluyó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo cuento también porque tampoco Newell escapa a la lógica de nuestro país, ¿no? Y de los dirigentes de nuestro país. Es muy gracioso en las memorias y balances, cómo van contando año tras año, cómo van reimputando la plata que fueron recibiendo y que no terminaron haciendo el estadio. Oh, qué increíble. O sea, lo cuento en el libro porque esa es la parte graciosa. Newell, de hecho, había comprado el terreno estaba donde hoy están ubicados los monoblocks de calle Ovidio-Lago y 27 de febrero, más o menos para que se guíe. Sí. Frente a Provincial. En ese lugar. Exactamente. Los terrenos estaban ahí, habían escriturado y todos los terrenos, y es muy anecdótico cómo van reimputando las partidas que iba enviando Perón año tras año y no pusieron un peso en ni hacer una el tribuna, estadio. digamos. Bueno. Exactamente, ¿no? Pablo, no se escapa la lógica del país. Claro, Pablo, para cerrar, el libro está en las librerías, lo pueden No, el libro, te comento, el libro se agotó. Yo había doné y sigo donando todo el ingreso económico de la venta del libro al Colegio Newell. Yo no me encargué de la comercialización, se encargaba directamente el club. El libro se agotó inmediatamente. Estoy evaluando la posibilidad, sea a través del club o a través de, obviamente el destino de los fondos va a seguir siendo el mismo, pero he tenido propuestas de otras librerías en función de que la primera edición se había agotado para volver a reeditar una segunda edición y ponerlo a la venta. Tengo muchísimos pedidos, inclusive del extranjero, de otros lugares del país, porque la verdad que me dio un orgullo enorme la trascendencia, especialmente después de la recepción del libro del Papa y de la carta que el Papa me envió por el libro, ¿no? Ha tenido una trascendencia muy grande
Y bueno, estoy evaluando esta posibilidad Pero de volver a reeditarlo. parece que es inevitable. No está en online que se pueda leer, no hay otra No, forma. no, no. Mm, No hay otra forma por ahora, pero me comprometí a llevar adelante las propuestas de estas otras librerías si es que el club no va a volver a reeditarlo por sus propios medios, ujú. para que pueda estar al alcance de todos. Pablo, muchas gracias por estos minutos para el programa. Ha sido interesantísimo poder escuchar este ensamble, ¿no? Y este recorrido que haces entre el ser leproso y ser peronista, que tiene conceptualmente una lógica de ese recorrido y que está de manifiesto, ¿no? Tanto en el peronismo como en la existencia del Club News All Boys ahí en el Parque de la Independencia. Te dejo un abrazo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muy, muy agradable la nota. Muchas Bueno, gracias. chao. Bueno, ahí lo teníamos al doctor Pablo Martín Serra, abogado, que como remata en su presentación es leproso y peronista y que nos ha permitido tener un recorrido por su libro, que esperemos se reimprima, es fundamental. Un libro que se agota es porque evidentemente hay una demanda. Nos encontramos la semana que viene. Gracias como siempre por estar en Conclusión TV. Un abrazo.